Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que andar atrás en el tiempo podemos ir hacia el siglo X, siglo VIII, siglo V, siglo I. Quiero decir, si vamos hacia atrás, yo creo que independientemente creyentes o no creyentes, la Iglesia estaba antes incluso que los propios Estados. Con lo cual, quiero decir que si tenemos que hablar de contextos históricos sería un tema complejo, más filosofal que algo que puede ser real y que naturalmente, pues como toda la vida, depende del prisma desde donde se ve. La botella puede estar medio llena, medio vacía, pero el ir hacia atrás en el tiempo sin fijar una fecha puede ser bastante complejo y difícil de parar. Nosotros, aún así, creemos que el contexto histórico, naturalmente, sí que importa, y es verdad que también la Iglesia ha inmatriculado los bienes que durante siglos ha construido y ha confiado para que ésta pudiera realizar su labor. Vuelvo a decir, ya no hablamos de creencia, de no creencia, sino simplemente porque ha sido así. Además, para realizar su labor en tres aspectos, principalmente el apostolado, en segundo lugar, todo lo que tiene que ver relacionado con el culto, y luego, naturalmente, a la hora de ejercer el servicio de caridad o cualquiera de ellos que ha venido desempeñando habitualmente. Las parroquias, diócesis y otras entidades de la Iglesia Católica no son instituciones del Estado ni forman parte de la administración pública. Existen desde hace muchos siglos y en muchos casos son anteriores a la propia constitución de los actuales estados, municipios o concejos. Siguiendo una constante histórica, vuelvo a decir, la historia podemos ir siglos y siglos atrás, tiene personalidad jurídica propia en el derecho de la Iglesia, Código de Derecho Canónico, reconocido por el derecho civil. Actualmente, el acuerdo sobre asuntos jurídicos, acuerdo bilateral entre la Iglesia y el Estado, en su artículo 1, número 2, garantiza para las diócesis, parroquias y otras circunscripciones territoriales la personalidad jurídica civil en cuanto la tengan canónica. Esto significa, por tanto, que las instituciones de la Iglesia Católica, al igual que cualquier otra persona jurídica reconocida a nivel civil, pueden tener sus bienes y gozar de la correspondiente seguridad jurídica al inscribirlos en el registro de la propiedad. Ya hasta el año 98 las instituciones de la Iglesia Católica no podían inscribir sus edificios de culto y a partir de esta fecha sí que pueden hacerlo. Acogiéndose a ese derecho es, por tanto, donde han solicitado la propia inmatriculación de dichos edificios que consideran naturalmente de su propiedad. Por tanto, de este modo, y dado nuestra visión que siempre hemos tenido en el Partido de Aragonés, que ha sido la de cumplir la ley y el ordenamiento jurídico, cuando nos gusta y cuando no nos gusta, en virtud de los artículos 18 y 19 del Reglamento Hipotecario, la inscripción de los bienes de la Iglesia Católica tiene el mismo régimen legal que la inscripción de los bienes del Estado. Se pueden inmatricular de la misma forma y con idéntica tramitación. Por tanto, en ese sentido, el artículo 206 de la Ley Hipotecaria permite a la Iglesia Católica, al igual que al Estado, la provincia, el municipio y las corporaciones de derecho público o los servicios organizados que forman parte de la propia estructura política del Estado, la posibilidad de inscribir los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los mismos, en la que se expresará el título de adquisición o el modo en el que fueron adquiridos. Por tanto, yo creo que la Iglesia no se ha apropiado de los bienes, sino que lo que ha hecho ha sido registrarlos en cuanto ha podido. Con lo cual, nosotros votaremos en contra de la proposición no de ley de Izquierda Unida. Gracias.